¿ya? Por decir un ejemplo, ¿no? Mira, vamos a ver, aquí tengo, por ejemplo, voy a dibujar un cubo. Miren este cubo. Si yo les digo a ustedes eh, que este cuadradito también me representa un cubo, lo más probable es que ustedes van a decir, no, el cubo es la parte de la izquierda, no de la derecha. Es obvio que la respuesta para ambas es la misma. Ambos son un cubo. Pero ¿por qué se ve aquí tres caras y aquí solamente una cara? Cuando tú ves de frente a un objeto, solamente vas a ver la parte frontal, lo que tú observas nada más. Pero no ves la parte lateral y la parte del perfil. Por ejemplo, si tú te encuentras en la parte superior y miras hacia abajo, vas a ver lo mismo que ves a la derecha. Si te colocas acá de costado en parte lateral, también observas otro cuadrado. Y si ves de frente, también vas a ver otro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la mejor vista para observar una figura espacial? Sea sólido o simplemente cualquier estructura, ¿no?, que ustedes puedan manejar. La mejor vista es en perspectiva. Ejemplo, este cubo tiene 6 caras y tú estás observando cuántas caras. La mitad de las caras. Cuando tú ves la mitad de las caras, se denomina vista en perspectiva. ¿Cómo le llaman los arquitectos a eso? Es una vista de 30-30. ¿Qué significa, profe, 30-30? Significa que esta recta que he trazado aquí abajo, fíjense, en el plano que contiene la base, está formando un angulito de 30 grados. ¿Ya? Pero algunos dirán, profe, pero ¿cómo voy a estar midiendo yo 30-30? Nadie te está diciendo que midas 30-30 a cada rato para ver un objeto. Es muy simple, ¿no? Significa de que tú busca una mejor vista para resolver un problema geométrico en el espacio. ¿Ya? O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera acá, si yo tuviera un plano, este plano está vista en perspectiva. ¿Qué significa eso? Que no lo estás viendo frontalmente, lo estás viendo con una inclinación de 30 grados. Cuando tú a un objeto lo ves de costado, estás observando esto. ¿Me va a entender? Sin embargo, si tú te posicionas arriba, lo estás viendo de otra forma. ¿Te das cuenta? Entonces, para entender esta parte de geometría del espacio, los objetos se miran en perspectiva. ¿Ya? Quiere decir de que esta figurita que para ustedes en geometría plana representa un paralelogramo, o sea, un romboide, ¿no? Pero no es un romboide, es un rectángulo. ¿Por qué? Por la posición relativa en que me encuentro yo. Estoy aparte de arriba, veo un rectángulo. Si estoy en perspectiva, veo un paralelogramo. ¿De acuerdo? Es como decir, ¿no? Ya tengo el paralelogramo, ya a mí me dicen que es un plano, ok. ¿Y qué más puedo hacer? Imaginemos a ver que yo construyo un triángulo. Listo. Pero viene otro joven y me dice, profe, yo lo veo así. ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo estoy viendo así nomás, profe. ¿Tiene razón el joven? Sí.
es que él lo que tiene que buscar es la mejor vista. ¿Y cuál es la mejor vista? Observar el plano y observar la región triangular, no una línea de esta región. Entonces él tiene que buscar una posición exacta llamada perspectiva. Entonces, si usted tiene esa visión, obviamente, pues se va a desarrollar los ejercicios fácilmente, ¿ya? Si no, toda la vida se aprende, y como dice un dicho, sufriendo aprendí, ¿ya? Entonces vamos a entrar en detalle al tema que se llama rectas y planos. Ahora bien, vamos a estudiar las vistas en perspectiva, que se llaman posiciones relativas, entre dos rectas. Fíjate, acá tenemos dos rectas que tienen un punto en común. Esas rectas se llaman secantes. Hay que dejar en claro algo, ¿eh? No vayas a pensar que las rectas están sobresaliendo el plano. No. El plano es una extensión superficial llana que se puede extender en forma ilimitada. No tiene fronteras. Es una superficie de 2 dimensiones. Se extiende en forma ilimitada. ¿Ya? Tú lo puedes dibujar el plano como tú quieras, con tal que sea una superficie llana. Un círculo me representa un plano. Una región triangular, un plano. Una región hexagonal, otro plano. Y entonces las rectas secantes, en este caso 2 rectas secantes, siempre están determinando un plano, ¿no? Es como decirme, a veces, si estás en tu casa, ves la parte de arriba, hay 2 vigas. Las 2 vigas están en el techo. Las vigas, las que se juntan, son secantes. Aparte de ser perpendiculares, pero son secantes. Entonces, 2 rectas secantes siempre están contenidas en un plano. ¿De acuerdo? Por eso se le dice coplanares. La palabra coplanar. ¿Ya? Y determina un plano, por supuesto. Cuando 2 rectas son paralelas, cuando no tienen intersección. Pero otra vez puedes ver tu casa y mira tus columnas. Las columnas, ¿ya? Son paralelas. Hay vigas también paralelas. Pero tú date cuenta, si tienes 2 columnas en una pared, siempre están formando un plano. No admito, o sea, ni siquiera puedo pensar que haya 2 rectas paralelas en la cual uno está en un plano y el otro está en otro plano. ¿No? Definitivamente no se puede admitir. Las rectas paralelas son coplanares, o sea, pertenecen y determinan un plano. Y hay otro término que se llama rectas alabeadas o cruzadas, ¿no? Por ejemplo, esta recta que tú ves acá está cortando al plano, ¿de acuerdo? Y aquí tengo otra recta que está sobre el plano, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa muy importante, ¿eh? Esta recta L1 y la recta L2, como ustedes ven ahí, no son secantes, tampoco son paralelas. Pero ustedes digan, profe, pero no se cortan. Claro, si no se cortan, no vayas a decir por error que son paralelas. ¿Por qué? Porque las paralelas están contenidas en un plano y aquí están en planos diferentes. Sin embargo, forman un ángulo. ¿Y cómo sé yo que forma un ángulo? Ya le dije al inicio, la perspectiva. A ver, en el Agustino, esa carretera que une Agustino con San Juan, o el Puente Nuevo, y el puente que está arriba, ¿no? Llamado el Puente Nuevo. Un helicóptero que está en la parte superior está observando que esas 2 avenidas de levitamiento que está encima del puente y debajo son líneas rectas
y son perpendiculares. Sin embargo, tú si estás en la pista de abajo, claramente ves que esas dos no se están cortando, se están cruzando. Por eso se llaman rectas cruzadas o alabeadas. Pero el que está en el helicóptero en la parte superior está observando un ángulo de cruce de 90 grados, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Por la posición relativa. Entonces, tú quieres observar el ángulo de cruce, lo puedes hacer. Simplemente vas a mover cualquiera de ellas, lo arrastras en forma paralela. Por ejemplo, la L2 la voy a mover en forma paralela. ¿Y qué observas? Observo que se están cortando aquí, pero la paralela, no la original. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí van a formar un ángulo. Por eso se dice que ellos se cruzan formando un ángulo. Y el ángulo solamente lo puedes observar si una de ellas la mueves paralelamente. Si no la mueves paralelamente, no habrá ángulo de cruce. Entonces este angulito de acá sigue midiendo igual. ¿Te das cuenta? Y eso se llaman rectas alabeadas o cruzadas. No son secantes, no son paralelas, pero sí forman un ángulo. ¿Ya? Esa es la parte principal de las posiciones relativas entre dos rectas. Hay otras también, por ejemplo, posiciones relativas entre una recta y un plano. Por ejemplo, acá, recta contenida en el plano. Ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, estoy dibujando en estos momentos una recta. ¿Cómo sé yo que la recta está contenida en el plano? La única forma para averiguar que la recta está contenida en un plano es que dos puntos de la recta también deban pertenecer a dos puntos del plano. Si eso sucede, entonces todos los puntos de la recta están contenidos en el plano. Ese es el requisito. Solamente dos puntos del plano que también pertenezcan a dos puntos de la recta. ¿Cuándo una recta es secante? Ya lo vimos hace un momento. Cuando tienen un punto de intersección, un punto en común. Y generalmente en geometría del espacio, en la intersección de una recta y un plano se coloca una especie de una X, ¿no? Como que diciendo, bueno, lo está cortando, secante, un punto en común. ¿Y cuando una recta es paralela a un plano? Bueno, si tienes un buen libro, ¿no es cierto? Te va a señalar lo correcto. Pero si tienes un libro así, regularón, entonces te van a decir esto. Una recta es paralela a un plano cuando no tienen un punto de corte, o sea, cuando no se corta. Pero si vas a estudiar ingeniería, eso no te va a satisfacer, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, tú miras en tu techo, ves la viga no corta al piso. ¿Y cómo los albañiles hicieron una viga que no corte al piso? Ellos usan en los extremos una plomada, es una pita amarrada de un plomo, y por el peso hace la vertical. Miden distancias iguales y hace el paralelismo. Pero como tú vas a estudiar ingeniería, eso no te satisface. Entonces, ¿cuál es la explicación correcta? Para que una recta sea paralela a un plano, por lo menos, tiene que haber una recta que esté contenida en el plano y que sea paralela a la recta mencionada. O sea, para que la recta L sea paralela al plano, el requisito es que una recta, por lo menos contenida en el plano, sea paralela a él. Es lógico, porque mira,
Si L es paralela a M, no tendrán punto de intersección. Y como M está contenida en el plano, L jamás tocará el plano porque no se corta con M. En ese momento, L es paralela al plano. ¿De acuerdo? Eso es el requisito mínimo para que una recta sea paralela a un plano. Pero date cuenta que en el plano H habrá infinitas paralelas a L. Está bien, pues. Puede haber infinitas paralelas a L. Pero la condición es que haya uno solamente. Uno. No necesitas a todas, solo a una. ¿Y qué pasa si L no es paralela a ninguna recta de este plano? Si L no es paralela a ninguna recta del plano H, por lo tanto, L no será paralela a H. Entonces, ¿qué será? Secante, así como esta. Si tú la prolongas, se lo va a cortar. ¿Ya? Ahora, las posiciones relativas, por ejemplo, entre dos planos, ¿ya? Hay planos secantes y planos paralelos. Por supuesto, los planos paralelos se observa mucho mejor, ¿no? Imaginemos acá dos planos, H y P, ¿ya? H y P. En el caso de estos planos, son paralelos porque simplemente no tienen intersección. ¿Pero por qué será? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dibujar aquí, ¿ya? Dos planos secantes. Fíjate acá. ¿Cuándo dos planos son secantes? Si estás en tu cuarto, mira tu pared, mira dos paredes consecutivas, o simplemente, pues, mira una pared y tu techo. ¿Tienen una arista común o no? Claro, acá, por ejemplo, hay un plano T con H. Se están cortando. Hay algo en común. Si el plano T fuese un trapecio, una región trapezial, y el plano H un paralelogramo, la intersección sería un segmento, que en tu cuarto le llaman arista. Dos paredes juntas tienen algo en común que se llama arista. Puede ser lateral o básica si es con el piso. Pero el plano no se mide, es extenso, es ilimitado. Por lo tanto, no tendrán un segmento común. ¿Qué tendrán? Una recta común. Entonces, si te preguntan a ti la intersección de dos planos, ¿qué te resulta? Tu respuesta va a ser, la intersección es una recta. Simplemente. ¿De acuerdo? ¿Y cuando dos planos son paralelos? Ya, dos planos son paralelos cuando sucede esta situación. Mira. Al inicio hemos visto las posiciones relativas de dos rectas. ¿Sí? Mira la recta secante. Estas dos rectas secantes determinan este plano P. Ahora, yo voy a escoger en el espacio un plano que sea paralelo, pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que en el plano H haya una recta que sea paralela a esta recta que está en P. Pero no es suficiente, porque en una recta pueden pasar infinitos planos. Entonces se necesita de otra, y que sea secante a la anterior, y que sea paralela a la otra recta. Entonces, cuando eso suceda, los planos son paralelos. Haga la pregunta del millón. A ver, si puede responder, bacán, bestial, todo lo que sea. Esta recta azul que estoy dibujando, ¿será paralela al plano P? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los planos son paralelos.
Ahora la pregunta del 1,5 millones. ¿Será la recta azul paralela a la recta fucsia, de color fucsia? ¿Será paralela? La respuesta es no necesariamente. No todas las rectas que están en el plano H son paralelas a P. Puede haber, sí, puede haber, pero en este caso que estoy dibujando por la posición que tiene, no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No todas las rectas de H son paralelas a P. ¿De acuerdo? No todas. Pero puede haber, sí. Acá lo estás viendo. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora bien, pasemos ahora a la recta perpendicular a un plano. Esto es básico entender e importante. O sea, esto que está acá tiene cosas de la vida real, ¿no? La columna de una casa es perpendicular no solamente al piso, sino al techo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la definición de recta perpendicular a un plano? Una recta es perpendicular a un plano cuando sea perpendicular a las infinitas rectas que están contenidas en el plano. A todas tiene que ser perpendicular. O sea, L perpendicular a las infinitas rectas que están en H. Pero, profe, esa es una definición general, por supuesto. Pero, si tú te has percatado de tu casa, mira el techo generalmente, mira la columna y las dos vigas. Tu techo tiene que tener dos vigas. Si no tiene dos vigas, preocúpate, en cualquier momento se desploma. ¿Por qué razón? Por esta razón. Fíjate, ¿eh? Mira la recta del dibujo acá. Esta recta L resulta que es perpendicular. Fíjate, ¿ya? Mira acá. Vamos a ver. Esta recta L es perpendicular a una recta que está contenida en H. Pero no es perpendicular a la otra. Entonces la pregunta es, ¿cuántas rectas así como L puedo dibujar que sean perpendiculares a una nomás? ¿Ah? Esta la puedo sacar porque no interviene. Infinitas. Mira. Puedo dibujar inclusive otra, ¿de acuerdo? Que sea perpendicular. Así, mira acá. Entonces, cuando una recta, tal como L, es perpendicular a una recta contenida en H, puede haber infinitas rectas. Entonces, esta línea L no es estable, no es fija, se puede mover alrededor de ese puntito. Entonces, ¿qué se necesita para que L sea estable? Que haya otra recta, que sea también perpendicular a L. ¿De acuerdo? Mira. Entonces, el requisito, y eso lo puedes ver en tu casa propiamente, ¿no? Mira, debe formar 90 con uno y con el otro. Cuando eso suceda, la recta L va a ser fija, no se puede mover. Por eso que en la parte superior del techo, tú observas que la columna es perpendicular a las dos vigas. Significa entonces que la estructura está bien cimentada. ¿Ya? Entonces, en forma general, esto tiene que suceder. Pero, ¿eso qué quiere decir, profe? Quiere decir que si yo tengo una recta aquí, y tengo otra recta acá, y tengo una más, otra más, ¿L será perpendicular a todas ellas? Sí.
¿Y cuál es la condición? Que la recta L debe ser perpendicular al plano H. Cuando la recta L sea perpendicular al plano H, será perpendicular a todas las rectas que están contenidas, ¿dónde? En el plano. Y básicamente, dos de ellas secantes, por ejemplo, imagínate tú a ver la recta A, ¿ya? La recta A. Y la recta B. Mira esta recta A y mira la recta B. ¿Cómo son A y B? Secantes. Mira tu techo. ¿Cómo son las vigas? Secantes. Y justo donde se juntan las vigas está la columna. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante saberlo a la hora de resolver los ejercicios. Voy a usar ese concepto de recta perpendicular, un plano, para hablar sobre las proyecciones ortogonales. Ustedes observan acá un espejo representada por el plano rojo y un lápiz en la parte superior en diferentes posiciones. Entonces, profe, si yo tengo un puntito, ya, si tienes un puntito, el punto también se proyecta, ¿no es cierto? Es como tener, a ver, cuando tú te ves al espejo, ves un granito y como es un punto, tiene una imagen. ¿O tú crees que cuando te ves al espejo el granito no lo ves? Por supuesto que lo ves, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Vas a hacer lo siguiente. ¿Qué significa proyectar ortogonalmente? Significa que tú, desde los puntos o punto, vas a tener que trazar perpendiculares hacia el plano. Por ejemplo, estas líneas que estoy trazando se llaman líneas proyectantes. Esto es lo que se tiene que hacer cuando tú quieras proyectar ortogonalmente un segmento, cualquier figura, sobre un plano. ¿Ya? Entonces aquí tenemos diferentes formas de proyectar un mismo segmento. ¿Ya? Por si acaso. Mira las figuras que se están determinando. ¿Qué figuras se están determinando? Esto me va a servir para resolver los problemas. Mira lo que estoy haciendo ahí. Estoy proyectando, formando ángulo recto con el plano. ¿Ya? Ustedes tienen que tener ese concepto, porque cada rato se va a ver. A ver, ¿dónde está la proyección? Cuando ustedes se ven al espejo, ¿la imagen dónde está? ¿En el aire? No. La imagen está en el espejo. Esas líneas azules son las proyecciones del segmento sobre el plano. ¿Cierto? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, pero un punto cuando se proyecta es otro punto, sí. Un segmento cuando se proyecta es un punto, depende. Si está en vertical se proyecta como un punto. Está en horizontal se proyecta en su verdadera magnitud. ¿Qué significa eso? Que si AB mide 8 centímetros, su proyección o su imagen mide igual. Y si tuviera así inclinado, pero está en el espacio, ¿cuál será la figura que se forma? Esto es un trapecio rectángulo. El anterior, ¿qué figurita es? Es un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un rectángulo. Puede ser cuadrado, claro, caso especial, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es el nombre de esas líneas punteadas? Se les llaman proyectantes. Proyectantes.
Todas las líneas punteaditas se llaman proyectantes. Son líneas invisibles, pues. Tú no los ves. Tampoco a uno le interesa, ¿no? Simplemente lo que quiere ver es la proyección. Entonces, ¿dónde se encuentra la proyección? La proyección se encuentra sobre el plano. Todas las proyecciones están en el plano. ¿Y por qué la palabra ortogonal? Porque las líneas proyectantes son perpendiculares al plano. Acá en este caso se forma un triángulo rectángulo. ¿Y aquí qué se forma? Dos triángulos semejantes, que pueden ser congruentes quizás, ¿ya? Ojo, las líneas que ven punteadas son proyectantes o simplemente están debajo del plano. ¿Viste eso o no? Acá, el último gráfico. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Aprendan a proyectar ortogonalmente sobre un plano. Ahora vamos a ver el ángulo formado por dos rectas alabeadas. Recuerda que hemos hecho eso ya. Vamos a repasar otra vez. Mira esta recta que es cruzada o alabeada con esta. Vamos a suponer que el ángulo que forman ellos mida alfa. Ya, si mide alfa, entonces, ¿qué tienes que hacer? Primer paso, averiguar la intersección. La intersección, ya les dije hace un momentito, se coloca una cruz. Es el punto de corte. Estas rectas son alabeadas. ¿Y qué hago, profe? Una de ellas la vas a mover. Cualquiera de ellas. Ya les expliqué al inicio. Pero hay otra forma, sí. En el espacio también lo puedes hacer. Elige un punto del espacio y traza las dos paralelas a las rectas mencionadas. Puede haber ejercicios así, y hay también. Este es el ángulo. Ese es el ángulo que tú tienes que calcular. Y te van a pedir los ejercicios. Calcule el ángulo determinado por dichas rectas alabeadas. Entonces tu chamba es buscar un punto del espacio y trazar paralelas a los lados. El otro es arrastrar una de ellas y moverlo paralelamente. ¿Ya? Se llama ángulo formado por rectas alabeadas. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Mira, acá lo voy a describir en gráfico. Esta recta, tal como ves dibujada, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Cuando yo dibuje una recta así, con una X de intersección, y coloque un cuadradito acá y otro cuadradito aquí, entonces tú, en tu mente, ¿qué tiene que decir? Que esta recta es perpendicular al plano. Ahora la pregunta del millón. Si la recta es perpendicular al plano, ¿me puede decir cuál es el ángulo que forma la recta L? ¿Qué ángulo forma la recta L con la recta A? ¿Quién me dice? ¿Qué ángulo forma L con A? Muy bien, gracias. Estoy hablando solo hace rato. L con A forman 90 grados. ¿Por qué? Porque L es perpendicular al plano. Nada más. Ahora, el ángulo formado por una recta secante a un plano. Vamos a ver acá. Si tengo aquí yo una recta secante a un plano, se puede dibujar de esta forma, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿cuál es el ángulo de inclinación de esta recta con respecto al plano? ¿Qué dice la técnica? La técnica dice, tienes que ubicar un punto del plano, un
punto y proyectarlo sobre el plano. Por ejemplo, ahí está, fíjate esto. Lo proyectas. Luego, profe, ya, luego vas a hacer esto. Date cuenta que la proyectante que tú trazaste es perpendicular al plano. Sí, es perpendicular al plano. Por lo tanto, al unir el punto de intersección de la recta con el plano, con el pie de esa perpendicular, porque así se le llama, acá forma 90 grados. Pero tú dirás, ¿y dónde está el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación está dentro de ese triángulo rectángulo. ¿Y cuánto mide? Depende. Puedes formar de repente triángulo notable, ¿no es cierto? Puedes aplicar un poco de trigonometría, pero ese es el ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, mire el otro gráfico. Imagínate tú, a ver, que tengas dos rectas secantes a un plano. Y están formando el mismo ángulo, ambas con el plano. ¿Qué podemos afirmar? Podemos afirmar que esta recta de acá es paralela a la otra recta. Son paralelas. Pero ¿qué pasaría si yo trazo otra recta que forma el mismo ángulo alfa con el plano? No vayas a decir que esta recta que he trazado es paralela a las otras, no. Las rectas secantes pueden formar el mismo ángulo con el plano H, pero no necesariamente todas las rectas que estoy trazando son paralelas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos al teorema fundamental. Se llama teorema de las tres perpendiculares. Este teorema básicamente describe las posiciones relativas que tienen las rectas en el espacio. Chequeen bien porque hay ejercicios, la mayoría de ejercicios, inclusive con sólidos, se aplica este teorema. Lo estoy haciendo el mismo teorema de dos partes, solamente para ver la perspectiva. ¿Ya? Ya, chequea bien. La recta L1 está representada por la azul. El plano, le voy a poner un nombre, a ver, plano H. Como tú ves, el plano H no tiene forma. Es una superficie llana. L1, por si acaso, es perpendicular al plano H. Requisito número 1, L1 perpendicular al plano H. Otro, que haya en el plano una recta contenida. M, ¿qué es? Una recta contenida en el plano. Muy bien, a partir de ahora hay un término que se va a usar, que se llama pie. ¿Cuándo se usa pie? El pie se usa cuando es una recta perpendicular a un plano. Por ejemplo, ese puntito se llama pie de la perpendicular. ¿De acuerdo? Cuando hay entonces perpendiculares, la intersección se le llama pie. ¿Cómo es esto, profe? Así, mira. Ya tengo la primera perpendicular, ahora voy a trazar la segunda. Desde el pie, trazo una segunda. Mira. Ahí está. Esa es la segunda perpendicular. Por eso que le voy a llamar L2. Y esto, por supuesto, también se le llama pie. ¿A quién se le llama pie? A esta intersección.
Ya van dos pies ya. Este pie de la segunda, pie de la primera. ¿Y dónde está la tercera perpendicular? La tercera perpendicular es cuando tomas un punto de L1 con el pie de la segunda. O sea, así. ¿Te das cuenta? Y el ángulo de 90 grados se aprecia entre M y L3. ¿Quién es L3? Es la recta como si fuese la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Este es L3. Ahí están las famosas tres rectas perpendiculares que se denomina teorema de las tres perpendiculares. De repente algunos dirán, ¿dónde está? Te lo voy a mostrar. Mira, mira, mira. No te pierdas de vista. Estoy representando las tres perpendiculares. Si tú te das cuenta, ahí están las tres perpendiculares. ¿Es cierto que M es perpendicular a L1? Sí, porque L1 es perpendicular al plano. ¿Es cierto que L2 es perpendicular a M? Sí, ahí está el ángulo recto acá abajo. ¿Es cierto que M es perpendicular a L3? Ahí lo estás viendo. Es el famoso teorema de las tres perpendiculares. Ahora vamos a hacer lo mismo en otra perspectiva. O sea, yo como observador cambio de posición y lo estoy observando del otro lado. Tendría el mismo L1. El mismo. Así, claro. Inclusive del mismo color. Fíjate. Ahí está. ¿Y dónde está la segunda perpendicular? Lo vamos a trazar. Profe, ¿y el ángulo recto? Aquí está. No te olvides también que este recto, que lo estoy colocando acá. Y la tercera, ya pues tú mismo eres, ¿no? Trazar esto que está acá. Y luego aparece la tercera perpendicular. Este es un ángulo recto. Ahí está. Es el famoso teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que construir. Eso es lo que existe generalmente en los sólidos muy conocidos como el cubo, el paralelepípedo. Ya solamente, por falta del tiempo, vamos a hacer muchas cosas, pero miren acá, por favor, finalmente. Si pueden hablar, excelente, y si no, miren lo que estoy haciendo. Es un cubo. El cubo sirve bastante para representar las rectas paralelas y alabeadas. Esas rectas que ustedes ven ahí son rectas cruzadas o alabeadas. ¿Me pueden decir qué ángulo forman esas dos? Las caras de un cubo son cuadradas. Acá tengo otra. Mira. ¿Qué ángulo forman estas dos rectas? A ver. Ambas son rectas cruzadas o alabeadas. Un cubo se usa bastante porque las caras son cuadradas. ¿Ya? Muy bien. En el primer caso es 60 grados, porque la recta superior lo trasladas paralelamente hasta la otra cara. Y una vez que lo trasladas, se vuelve secante, la paralela, por si acaso, con la otra recta. Y este es el ángulo que están formando. Ese angulito lo voy a llamar alfa. Ese es el ángulo que tienes que calcular. Pero como las caras son cuadradas, puedo trabajar fácilmente con las diagonales de las caras. Por ejemplo, he trazado esa, donde se nota claramente que si las caras son iguales, tienen la misma longitud, las diagonales. Entonces esta diagonal mide bolita, bolita, bolita. ¿Y qué cosa notas? Que alfa está dentro de un triángulo equilátero.
Por lo tanto, el valor de alfa es exactamente 60 grados. Y aquí es más fácil. Una de ellas lo mueve paralelamente y resulta que están contenidas, ¿dónde? En una cara formando un ángulo de ¿cuánto? De 90. También llamado ángulo de cruce. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hasta ahí la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte de la práctica, ¿ya? Se supone que tienen ya su PDF a la mano, ¿ya? Un descansito de 2 minutos nada más y entramos de lleno a resolver los problemitas, ¿ya? Estoy dando tiempo para que vayan leyendo la pregunta 1. Indicar si es verdadero o falso las siguientes proposiciones. Primera proposición. Si dos planos son paralelos, entonces las rectas contenidas en uno de ellos siempre son paralelas a las rectas contenidas en el otro. Si no está claro, pueden dibujar el esquema. Dibujar una recta en un plano. Ojo, los planos son paralelos. Y dibujar otra. Se nota claramente que las rectas no necesariamente son paralelas. Y acá dice siempre. No siempre, por lo tanto es falso. Si una recta es perpendicular a un plano dado, entonces dicha recta es paralela a toda perpendicular al plano dado. A ver, voy a suponer que esto sea una recta perpendicular a un plano. Entonces dice, esta recta, que la puedo llamar si yo deseo L, ¿ya? L es perpendicular al plano. Ahora dice acá. Entonces dicha recta es paralela a toda perpendicular al plano dado. ¿Qué significa a toda? Significa que puede ser otro plano perpendicular a esta otra recta también. Por ejemplo, estoy trazando una recta perpendicular al plano. Entonces, vamos a ver si cumple. Una recta perpendicular al plano. Entonces, dicha recta es paralela. ¿Será paralela? Sí, paralela. Porque la roja también es perpendicular al plano amarillo. ¿Y qué pasa si dibujo otro plano? No hay problema. A ver, dibujo un plano. ¿Qué pasa si dibujo un plano perpendicular al plano amarillo? ¿Qué pasa ahí? ¿Será o no será la recta L también paralela a este plano? Por supuesto. Por supuesto. Por lo tanto, es verdadera. Otra. Otra. Si tres rectas son paralelas, entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos. A ver. Voy a dibujar tres rectas paralelas. 1, 2, 3. Recuerden la teoría al inicio. Dos rectas paralelas están contenidas en un plano. O sea, son determinan un plano. Entonces, voy a dibujar esto, fíjate. Las tres son paralelas, ¿eh? Voy a dibujar el plano que determina las dos paralelas de abajo. Ya. Pregunta. La recta que está en la parte superior, de color rojo, ¿es o no es paralela
al plano contenida o determinada por estas dos. Hasta ahí sería verdadera. ¿De acuerdo? Primero porque las tres siguen siendo paralelas y las dos azules determinan un plano al cual la recta de arriba es paralela al plano. Pero ¿qué pasaría si este plano, que ha sido determinada por las azules, también contenga a la roja? ¿Acaso las tres no son paralelas? No, sí. Las tres siguen siendo paralelas. Y sin embargo, la roja no es paralela a este plano, sino que está contenida en el plano. Este segundo dibujo está negando la proposición donde afirma que si tenemos tres rectas paralelas, hay una de ellas que es paralela al plano determinado por las otras dos, lo cual es falso porque puede estar contenido. Entonces, al ser falso, ya tengo ya la respuesta determinada, ¿no? La respuesta es verdadero, no, falso, verdadero, falso, la letra B. Ese viene a ser la solución del problema. Ya, fíjense a ver la pregunta número 2. A ver. Pregunta número 2. Dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano X. Ya. Vamos a suponer, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle aquí el plano X. Si nos dice un plano X, por supuesto tengo que dibujarlo, ¿no? Ahí está el plano X. ¿Está bien? Ya. Pero el punto A se encuentra aquí. Está a un lado y a otro lado. El A está encima del plano y B está debajo del plano. Dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano distan del plano 6 y 9. ¿Ya? La proyección de AB sobre el plano mide 30. Ya. Vamos a proyectar el segmento. A ver. Vamos a proyectar el segmento AB. El segmento AB, por supuesto, hay una parte que no se va a ver, se proyecta. Ya les enseñé cómo debe proyectarse un segmento. Simplemente trazando proyectantes. ¿Desde dónde? Desde los extremos. En este caso el A y B. ¿Ya? Ahí está. Fíjate. Ahí está. ¿Y dónde está la proyección? La proyección debe estar sobre el plano. Ahí está. Sería la proyección, vamos a ponerle un puntito, a ver, P, y a este le voy a poner Q. Entonces, AB se proyecta en el plano y la proyección es PQ. ¿Cuánto mide la proyección? Ahí dice. Mide 30. O sea, PQ mide 30. ¿Y cuánto valen las proyectantes? Las proyectantes o distancias miden 6 y 9.
Con esas condiciones te piden calcular cuánto vale AB. Entonces, por supuesto que esto es fácil para ustedes, ¿no? Es como si fuera geometría plana, ¿no? Prolonga esa proyectante y traza de B hasta esa prolongación. ¿Para qué, profe? Para proyectar el 30, pues. Ah, ya, el 30 bajaría. Claro, baja. Y acá hay un ángulo recto. Eso no te debes olvidar. El 9 pasa de costado. Y ahora ya está resuelto. Te piden calcular AB. A se encuentra aquí y B se encuentra aquí. Ya está. ¿Cuánto mide esto? 30. 6 más 9, 15. Y te están pidiendo cuánto vale AB. Ya. ¿Cuál es la clave? A ver, creo que sale inmediatamente la clave. La respuesta a este problemita es... A ver. Ah, no escuché nada. A ver, 15, 15 raíz de 5. ¿Ya? 15 raíz de 5. ¿Cómo se hace tan rápido eso? Fácil, man. Sácale quinceava. 1, quinceava 2. 1 y 2, hipotenusa raíz de 5. Como le quitaste 15, le agrega 15 raíz. ¿Sí? Ya. Esa es la respuesta del problema número 2. Vamos a ver la número 3, fíjate. Dice, las proyecciones de un segmento AB sobre el plano y sobre una perpendicular al plano. Ya tenemos el plano. Ahora vamos a dibujar una perpendicular al plano. La que estoy haciendo es la perpendicular al plano. Hará falta dibujar el segmento. Ese es el segmento. ¿Qué segmento es? AB. ¿Ya? Es AB. Entonces colocamos ahí AB. AB. Este es A y este es B. Este segmento se va a proyectar hacia el plano, por si acaso, y no solamente al plano, ¿no? Sino que se va a proyectar hacia la recta perpendicular al plano. También se va a proyectar hacia la recta perpendicular al plano. ¿Y cuánto miden sus proyecciones? Ahí dice claramente, ¿no? El valor de las proyecciones. ¿Ya? Entonces aquí simplemente trazamos esto y la proyección es esta, por supuesto. Mide 5 y 12. Este es 5 y este es 2.
y te piden calcular cuánto mide AB. Por supuesto que las proyecciones suben, ¿no? Y se trasladan en forma lateral, ya que hay un ángulo recto. Por eso que sale rápidamente el valor de X, ¿no? Este sería 3. Entonces, la idea es tener el concepto claramente para que te salga al ojo el problema. Si no, estarías ahí tratando de dibujar. Miren a ver la pregunta número 4. A ver. Pregunta 4. Ahí va. El lado AB de un triángulo rectángulo isósceles, recto en B, pertenece a un plano P. El cateto BC forma con el plano un ángulo de 45 y te piden calcular la medida del ángulo que forma AC con dicho plano. Bueno, vamos a dibujar al triángulo rectángulo isósceles, ¿ya? El triángulo rectángulo isósceles. A ver. Tiene que ser recto acá. Además afirma que el cateto AB pertenece al plano P. Ah, ya. Entonces un plano que lo he denominado P, lo voy a colocar aquí. Y acá tengo el cateto AB. Se supone que este es B y este es A. Cateto AB. Y el C, por supuesto, se encuentra en la parte superior. Ya. Dice que es isósceles. Ya, entonces no te olvides, si es isósceles, catetos iguales, y acá debe haber un ángulo de 45 grados. Ahí está. ¿Ya? Listo. El cateto BC forma con dicho plano 45 grados. A ver, mira el segmento BC. Ya te enseñé cómo proyectar ortogonalmente sobre el plano. Además, BC es secante al plano P. Y tienes que formar el ángulo de 45. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como B ya pertenece al plano, el único que se tiene que proyectar es C. Tienes que trazar, ¿ya?, una perpendicular de C al plano. Ahí está. ¿Ya? Profe, ya tracé de C una perpendicular. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer acá es señalar el pie de la perpendicular. Profe, ahí está el pie. Ya, ahí está el pie. Ponle un puntito, pues cualquiera. Por ejemplo, que sea, a ver, ¿qué? Punto G ya. Punto G, punto G. Ahí está. Luego quiero ver el ángulo entre BC y el plano. Dice que vale 45. Entonces, ¿qué vas a hacer? Unir B con G. Une B con G. Y tú sabes que este ángulo es 90.
¿Por qué 90? Porque estoy trazando una perpendicular al plano. Y el ángulo de 45 está ubicado acá. ¿Te das cuenta? Ese es el ángulo de 45. Ahí está. Ese 45 está dentro del triángulo rectángulo BGC. ¿Estamos de acuerdo? El BGC. Ya, muy bien. Hasta ahí todo normal. Pero luego dice acá que calcule la medida del ángulo que forma AC con dicho plano. Ahora resulta que AC también es secante al plano y debe formar un ángulo. Entonces, ¿cuál es la técnica? Desde C bajar la perpendicular. Pero ya la bajé. Entonces ya es más fácil ya. Lo único que tengo que hacer es unir A con G. Al unir A con G, lo primero que tienes que hacer es colocar el ángulo recto aquí. Y luego el ángulo que te piden está dentro del triángulo AGC, o sea, este. Ese es el ángulo que te están pidiendo que calcules. Y nosotros le vamos a poner un ángulo, nuestra conocida teta. Ese es el ángulo que te están pidiendo. ¿Y cómo se va a resolver? Simplemente con triángulos notables. ¿Cómo es eso, profe? No me digan que no se acuerdan los triángulos notables. ¿Recuerdas? 45, 45. ¿Y cómo es? Bueno, ya ustedes saben, pero ¿no? ¿Sí o no? 1. ¿Qué más hay? 1. ¿Y aquí cuánto es? Raíz de 2. Nada más. Ahora, hay dos triángulos notables. El ABC, que está pintado de amarillo, y el otro es el BGC. Voy a trabajar primero con el BGC, 45 también. Entonces, se voy a colocar acá uno, así grande, ¿eh? Para que la vean todos. 1. Mira, BGC. 7 es 1, el cateto BG también vale 1. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale ¿cuánto? Raíz de 2. O sea, esto vale raíz de 2. Muy bien. Ahora me olvido del BGC. Ahora trabajo con el triángulo amarillo, el amarillo. ABC, que es isósceles, al inicio dice. Entonces, si el cateto BC es raíz de 2, el cateto AB, ¿cuánto será también? Claro, será raíz de 2. Muy bien. A ver al ojo, ¿cuánto vale la hipotenusa AC de ese triángulo amarillo? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y ahora, para finalizar, en el triángulo rectángulo que ustedes lo están observando ahí, ¿cuánto valdría el valor de teta? Como el triángulo rectángulo AGC tiene cateto 1 e hipotenusa 2, entonces teta va a salir exactamente 30 grados. ¿Ya? Esa viene a ser la solución del problema. 30 grados. Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 5.
En la figura se muestran tres segmentos congruentes, AB, BC y CD. En la posición 1, los segmentos están contenidos en el plano, mientras que en la posición 2, el segmento AB es perpendicular al plano. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Mira ahí. Chequea. En la segunda posición, AB es perpendicular al plano. ¿Ya? Pero los segmentos siguen midiendo igual. Y te piden calcular AD, pero en la segunda posición. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver estas posiciones. Mira, chequea. Posición 1. Estoy dibujándolo. Ahí está. ¿Cuáles son los segmentos? Los puntos son A, B, C y D. Dice que son congruentes, entonces tenemos que elegir un valor. Vamos a suponer que mida A. Este vale A, este vale A. Y se supone que esté recto. Ya. Listo. En la posición 1, AD vale raíz de 15. Entonces tenemos que trazar AD. Y dice que vale raíz de 15. Con eso ya puedo calcular ¿qué cosa? Puedo calcular pues el valor de A. Entonces para eso ¿qué tengo que hacer? Simplemente construir mi triangulito rectángulo nada más. Miren. Listo. Nada más. Entonces, este mide A, este mide A, este que está acá se proyecta hacia abajo. Nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que hay que hacer ahí es aplicar Pitágoras, ¿no? ¿Cómo así, profe? Mira acá. Como dice que AD vale raíz de 15, entonces colocamos acá 15. AD, estamos hablando de AD, ¿ya? Entonces, me parece que ni siquiera con Pitágoras puede ser. Fácilmente puede salir o no. A ver. Sería entonces 2A al cuadrado. ¿Cuánto sería 2A al cuadrado? Sería 4. ¿Está bien? A elevado al cuadrado. ¿Qué más? Le sumo más A elevado al cuadrado. ¿Y a cuánto lo igualo? Lo igualo a raíz de 15 al cuadrado, que vendría a ser ¿cuánto? 15. Y bueno, de aquí sale al toque, ¿ya? A ver, 5A cuadrado. Ya. A cuadrado te sale 3. No le saques raíz, déjalo así nomás. A cuadrado sale 3. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Calcular AD en la segunda posición. Pero en la segunda posición tengo que dibujar el plano. ¿Ya? El
plano hay que dibujarlo en la segunda posición. Y entonces tengo que dibujar lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero teniendo en cuenta que AB es perpendicular. Es más o menos así, ¿no? Por supuesto que acá es recto, no se va a olvidar. Y también aquí en 90 grados. Es como si fuese un alambre que está doblado en un plano y luego en el espacio, ¿no? P, este es C y este es D. Ya. Y ahora la distancia AD es la que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esa distancia? Pero ahora se supone que A ya tengo el valor de A. Este es A, este es A y este es A. Ya. Entonces, en el triángulo que ustedes ven acá abajo, en el plano, si unes B con D, no te olvides que acá el ángulo es recto. ¿Ya? Es recto. Porque AB es perpendicular al plano. Entonces esto sería cateto A, hipotenusa es A, raíz de 2. Y te están pidiendo el valor de AD. Listo. ¿Qué se hace ahí? Se aplica el teorema de Pitágoras. ¿En qué triángulo? En el triángulo ABD. Entonces, aplicando Pitágoras, X elevado al cuadrado es igual a 3 multiplicado por A elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque A raíz de 2 al cuadrado es 2A cuadrado, más 1A cuadrado, 3A cuadrado. Pero ¿qué sucede acá? Sucede que X cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Ah? El A cuadrado tiene un valor de 3. 3 por 3, entonces sería 9. Y acá, sacando la raíz, te sale el valor de X. Y la clave es 3. Ese viene a ser la solución del problema. ¿Está bien? Ya. Entonces, para que aprendan este tema, muchachos, y aquellos que por primera vez están viendo este tema, les recomiendo que vean el vídeo que se está grabando. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Porque si ustedes no repasan, entonces en lo sólido van a tener dificultades, ¿no? También me ha hecho preguntas una chica de San Marcos, me dice, no, pero que meter el espacio es pura fórmula, me dice. Bueno, yo solamente le pregunté, ¿a dónde vas a postular? A la Vallejo. Ah, ya, pues la Vallejo normal, de pura fórmula. Para San Marcos es otra cosa, pues, ¿no? San Marcos, Callao, Uni, ya las cosas cambian. Porque hay que tener los conceptos bien claros, ¿no? Si no vas a ser ingeniero de la Vallejo, donde el puente se cae y tú haces, si no se cayó, si no se desplomó nada más, ¿no? La idea es esa, que tengan bien claro la teoría y van a ver que los sólidos geométricos son simplemente aplicaciones de esta parte teórica.
¿Ya? Listo, chicos. Si no hay más preguntas, ya nos vemos, pues. En todo caso, pregunten ahorita, o si no, ya queda ahí. ¿Sí? Ya, listo, muchachos. Ya nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense.